A partir del día de mañana les vamos a enviar un mensaje de texto al número de teléfono que nos dejaron en su registro. Hay que estar atentas a ese mensaje y dirá día, hora y lugar donde deberán recibir esta tarjeta. Si alguien en 8 días no le ha llegado este mensaje, puede llamar a la línea de bienestar, que también les puede auxiliar en donde pueden pasar a recibir su tarjeta. Pero también en la página de la Secretaría de Bienestar se va a colocar el buscador para que a través de su CURP sepan día, hora y lugar de la recepción de la tarjeta. Una vez recibida esta tarjeta, posterior 15 días pasará a realizarse el depósito. Primero tenemos que garantizar que se entregue para manejar los recursos con toda transparencia y honestidad. Gracias. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo video en el que nos sumergiremos de lleno en la información más candente y relevante del momento. Tenemos noticias de suma importancia, datos cruciales que necesitan ser compartidos y analizados con la profundidad que merecen, así que les extiendo la más cordial de las invitaciones para que se queden con nosotros, para que nos acompañen hasta el final de este viaje informativo en este día tan especial. La Secretaría de Bienestar tiene comunicados de vital importancia para todos ustedes, y no podemos esperar para desglosarlos. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el torrente de noticias que hemos preparado para hoy. Espero que se encuentren de maravilla, mis estimados amigos. Antes de entrar en materia, es importante recordar, como un breve paréntesis, que el día de ayer se hizo oficial, se publicó y se difundió el tan esperado nuevo calendario de pagos para las pensiones. Sobre este tema en particular, ya no hay mucho más que añadir o sobre lo que extenderse, mis amigos, y la razón es muy sencilla. Ustedes, nuestros apreciados beneficiarios, ya están al tanto de las fechas, ya conocen el procedimiento, ya saben exactamente cuándo y cómo se les estará realizando ese depósito tan merecido en sus cuentas. La información ya está en sus manos, y confiamos en que el proceso se llevará a cabo sin contratiempos para nuestros queridos adultos mayores. Sin embargo, aunque ese capítulo informativo parece estar cerrado por ahora, hay otro frente, un escenario político y social que está ardiendo, que está generando un debate intenso y sobre el cual sí que hay mucho, pero mucho de qué hablar. Y es que, amigos, las aguas de la política nacional e internacional se están agitando de una manera que no podemos ignorar. Recientemente, ha salido a la luz información que involucra nada más y nada menos que a Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos, mis amigos, se ha expresado de una forma que muchos calificarían de poco diplomática, por no decir irrespetuosa, hacia nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, llegando al punto de llamarla, prácticamente, cobarde. Esta es una declaración de un peso enorme, y vamos a sumergirnos en los detalles, a leer entre líneas y a entender el contexto completo de esta situación. Así que les pido que, por favor, vayan prestando la máxima atención, porque cada detalle cuenta. Pero eso no es todo, ni mucho menos. Hay más en el tintero. Además de esta controversia internacional, tenemos noticias de gran calado en el ámbito nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está a punto de embarcarse en una gira monumental, un recorrido exhaustivo por todo lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿El objetivo? Rendir cuentas. Sí, han escuchado bien. Una gira de rendición de cuentas que la llevará a cada rincón del país. Así que es una oportunidad de oro para que ustedes, los ciudadanos, se acerquen, escuchen y, ¿por qué no?, se manifiesten. La presidenta estará presente en todo el territorio nacional, en un esfuerzo logístico sin precedentes. Lo que ella misma ha comentado, y que resulta verdaderamente asombroso, es que su plan es tratar de visitar 3 estados por día. 3 estados por día. Imaginen la magnitud de ese compromiso. Es una iniciativa para rendirle cuentas directamente al pueblo, algo que, si hacemos un ejercicio de memoria, nos daremos cuenta de que no hemos visto en años, quizás nunca en la historia reciente de nuestro país. Es un acto de transparencia y cercanía que rompe con los moldes tradicionales. Escuchen ustedes mismos las palabras de la mandataria, porque son reveladoras y marcan un antes y un después en la forma de gobernar. Les platico que a partir de este viernes, me lanzo a una gira por todo el país, una jornada intensiva de rendición de cuentas. Vamos a visitar todas y cada una de las entidades federativas de la República en un lapso de 3 semanas y media. En cada estado, haremos un informe particularizado, específico para esa entidad. Ahí, cara a cara con la gente, les vamos a informar de todo. Iremos de la mano con los gobernadores,
con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Para poder cumplir con este ambicioso itinerario, vamos a visitar 3 estados en un solo día. En estas reuniones, vamos a informar detalladamente sobre el avance de los programas de bienestar en cada estado, sobre las obras públicas que estamos construyendo y desarrollando en cada región, y también sobre qué otros proyectos y beneficios vienen en camino para cada estado. Todo esto, en un esfuerzo genuino y profundo de rendición de cuentas. Así que, para mis amigos de Tijuana, les adelanto que vamos a estar por allá muy pronto. Y una gran noticia, para diciembre, los ingenieros militares están trabajando a marchas forzadas, haciendo todo lo posible para inaugurar el viaducto. Ahí lo tienen, mis amigos, directamente de la fuente. Para que ustedes vayan tomando nota, para que se preparen y se organicen. Aquí, en este espacio, nos daremos a la tarea de avisarles puntualmente sobre las fechas exactas en que la presidenta estará visitando cada uno de sus estados. Queremos que tengan toda la información a la mano para que, si así lo desean, si nace de ustedes el interés de acompañarla, de ser testigos de este ejercicio democrático, puedan programarse y asistir a esta visita histórica que dará inicio este mismo fin de semana. Esta gira de rendición de cuentas es, como les decía, algo que casi nunca, por no decir jamás, habíamos presenciado. Es una característica distintiva de los gobiernos que buscan una conexión real con la gente. Ya lo veíamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa costumbre de recorrer el país, de visitar los pueblos, las comunidades más apartadas, y ahora vemos esa misma mística replicada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es claro, visitar los estados para informarles de primera mano cómo van las cosas, cómo avanza el proyecto de nación. Y esto me lleva a recordar que, recientemente, la presidenta Claudia presentó su primer informe de gobierno. Y aquí, aprovechando la ocasión, quiero volver a plantearles una pregunta que considero fundamental, una pregunta para la reflexión de todos nosotros. ¿Cómo han sentido ustedes este primer año de gobierno? ¿Cuál es su percepción, su balance de la gestión de la presidenta Claudia? ¿Sienten que hay temas pendientes? ¿Tienen algo que reclamarle, en el buen sentido de la palabra? ¿Les gustaría que pusiera un mayor énfasis, que le echara más ganas, como decimos coloquialmente, en algún área en específico? Es importante que la presidenta sepa, que tenga el pulso de la ciudadanía, que conozca en qué temas la gente todavía no se siente completamente segura o satisfecha. Ahora sí que... Su opinión es la brújula que puede guiar el rumbo del país. Relámpagos y truenos. Bueno, buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos con salud. Está el secretario de Salud, David Kersenovich, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, el subsecretario de Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, el director del IMSS, Zoe Robledo, el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz. Bueno, primero le vamos a dar la palabra al secretario de Salud, luego al subsecretario Ramiro, y después Zoe, Martí y Alejandro. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Adelante, doctor. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, y primero felicitarla por el informe el día de ayer y agradecerle por su compromiso y gestión con la salud. Queremos tocar, ayer se mencionó avanzar hacia la cobertura universal, y queremos tocar 2 temas de prevención que son muy importantes para avanzar en la calidad, seguridad y la eficiencia de la atención médica. Yo mencioné hace un par de semanas bebidas azucaradas, y estamos convencidos de que tenemos que disminuir las bebidas azucaradas para poder alcanzar precisamente un mejor sistema de salud. Me pasa la siguiente, por favor. Déjenme tocar otra serie de datos en relación a las bebidas azucaradas, más allá de lo puro biológico que hemos tocado. Los niños menores de 2 años tienen casi 2 veces más probabilidades de consumir bebidas azucaradas si los adultos de su hogar lo hacen regularmente.
Y cuando los adultos del hogar consumen bebidas azucaradas, los adolescentes dentro de ese hogar tienen cerca de 9 veces más posibilidades de consumirlas. Por eso hay que enfocarse precisamente en los niños y en los adolescentes. La siguiente, por favor. El contagio es social, se reproduce una mala costumbre. En pueblos y ciudades, al llegar de visita, la primera pregunta suele ser: ¿te sirvo un refresco? Hay mesas llenas de botellas de refresco en bautizos, cumpleaños y bodas. Si te portas bien, te compro un refresco. La compra de refrescos grandes, 2 litros o más, es todavía menos recomendable. La siguiente, por favor. Y entonces los niños y los jóvenes crecen normalizando el consumo de refrescos. La llegada y masificación de refrescos y bebidas azucaradas industrializadas ha desplazado las bebidas tradicionales como son las aguas frescas. Se prioriza la conveniencia y disponibilidad de productos comerciales y la publicidad asocia estos productos con modernidad, éxito y estatus social, desplazando lo tradicional como ven en la figura. La siguiente, por favor. El consumo de bebidas azucaradas impacta en el estado de ánimo. Hay picos y caídas de glucosa que provocan primero subida rápida de azúcar, energía y ánimo momentáneo. Sin embargo, después viene una caída posterior, fatiga, irritabilidad y antojo de otro tipo de alimentos. Personas que consumen más de 4 bebidas azucaradas por día tienen 30 o 40% más riesgo de ansiedad y de depresión. La siguiente, por favor. El azúcar altera el cerebro, activa una serie de químicos en el cerebro que tienen que ver con el placer, y su efecto cuando uno hace estudios de un PET de cráneo, un estudio con material marcado, tiene un efecto similar al de drogas como el cigarro o el alcohol, que incitan al consumo repetido. Y esto aumenta la tolerancia del cerebro y hace que cada vez se requiera mayor cantidad para estimularse. Y este proceso refuerza de manera artificial la sensación de una satisfacción emocional. Es entonces muy importante tratar de controlar y seguir insistiendo en que los niños y los adolescentes no deben de estar tan expuestos al consumo de bebidas azucaradas. La siguiente, por favor. En esta última, donde dice no cambies vida por bebida azucarada, en el 2021 se registraron 118,000 muertes atribuibles a un índice de masa corporal elevado, es decir, a sobrepeso. Esto representa 10.6% del total de muertes en México y la pérdida de 4.2 millones de años de vida. Y esto es lo que sucede con el ciclo de vida de una persona con obesidad. Primeros años contentos, después empiezan las enfermedades y conduce finalmente a fallecer. La siguiente creo que es la última en lo que tiene que ver con bebidas azucaradas y que queremos seguir insistiendo en la necesidad de disminuir el consumo que tenemos actualmente. El otro programa preventivo que quiero presentarles es el panorama epidemiológico de sarampión y pedir su ayuda en lo que tiene que ver con la difusión de la necesidad de vacunarse. La siguiente, por favor. En este momento tenemos 4.353 casos confirmados de sarampión. Ha habido 17 fallecimientos y sin embargo, si se fijan en la diapositiva,
Más del 95% de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua. Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine y la única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación. La siguiente, por favor. La vacunación es un acto de amor y es un acto de protección. Las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas, y es necesario proteger a los hijos, a la familia y a la comunidad, y necesitamos entonces ese contagio social de que la gente se vacune. La siguiente, por favor. La cobertura de vacunación en México con un esquema completo está en 81.1%. Necesitamos llegar al 95% de la gente vacunada. Estamos haciendo un esquema de recuperación en niños de 6 años porque con la pandemia de COVID se dejó de vacunar a muchos de estos niños y actualmente se ha recuperado hasta el 92% de estos niños. Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas, coordinado precisamente por el subsecretario Ramiro López Elizalde. La siguiente, por favor. Tenemos varias estrategias de vacunación. Una es la instalación de puntos de vacunación intra y extramuros, atención en centros de salud y hospitales regionales, brigadas móviles que estamos concentrando con todos los institutos de salud, apoyo de radios comunitarios, materiales en lenguas indígenas y tener asegurado la red de frío para la vacunación. La siguiente, por favor. ¿Qué se hace cuando se detecta un caso de sarampión? Es el cuadrito que está en rojo con una cruz. Se hace una vigilancia activa en 25 manzanas alrededor de donde se detecta el caso para tratar de detectar posibles contagios y además una vigilancia activa. Eso es lo que nos ha permitido ir conteniendo precisamente la diseminación de los casos de sarampión. La siguiente, por favor. El esquema de vacunación normal es el segundo que dice esquema de vacunación completo, que son 2 dosis, una a los 12 meses y otra a los 18 meses. Pero precisamente ante los casos que tenemos de sarampión, estamos vacunando a niñas y niños de 6 a 11 meses, que le llamamos dosis cero, y que no tiene que ver con que sigan su esquema completo. Aquellos que no lo tienen completo, se les da 2 dosis con diferencia de 4 semanas. También estamos vacunando a adolescentes y adultos de 10 a 49 años, personal de salud hasta 49 años, personas en contacto con casos positivos, personal educativo y sobre todo jornaleros agrícolas en la zona de Chihuahua. La siguiente, por favor. Hay una línea ya establecida telefónica 0.79 y después marcar la opción número, en donde uno se puede informar en todo el país donde se puede vacunar. La siguiente, por favor. Esos serían los 2 programas preventivos, Presidenta, que nos gustaría resaltar. Gracias. Muy buenos días. Hoy presentamos la Semana Nacional de Salud Pública 2025. Es una respuesta a lo que acaba de argumentar el secretario de Salud. Es un esfuerzo que une a estados y municipios para responder a las necesidades de la población. Nuestro propósito es fortalecer la prevención e involucrar a la comunidad en acciones que mejoran su salud. Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria y coordinar instituciones más allá del sector salud.
Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30,000 acciones de salud pública en todo el país. Participarán los 32 estados, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios. Las actividades incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, acciones en escuelas, en centros de trabajo y en espacios públicos. Todo con un enfoque de equidad, priorizando a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niños de zonas rurales. De manera estratégica, damos prioridad a la prevención y atención temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal, y fortalecemos la vacunación y la salud materno-infantil. En el desglose de actividades sobresalen la alimentación saludable, como ya se comentó, la reducción de consumo de refrescos, de bebidas azucaradas y comida chatarra, la promoción de la actividad física, la importancia de la salud sexual y mental y la prevención de violencia y acciones ambientales como la reforestación y el saneamiento básico. Para garantizar transparencia y seguimiento, contamos con una aplicación web que va a permitir a cada entidad federativa reportar sus avances en población atendida y actividades realizadas. Este esfuerzo se enriquece con la participación de organismos internacionales como la OPS y la UNICEF, y universidades y centros nacionales especializados en salud pública. Además, la Lotería Nacional se suma con un billete conmemorativo que será emitido el 7 de septiembre para sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud pública. Con todo esto reafirmamos nuestro compromiso y el lema que tenemos ahí, como ustedes ven, unidos y unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar. Es del 6 al 13 de septiembre en todo México. Les pedimos su apoyo para que puedan difundir esta semana. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta, también me sumo a las felicitaciones por el informe de ayer y justamente en seguimiento a lo informado por la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto al tema de infraestructura, tenemos algunos de los detalles sobre estos hospitales que se están por poner en marcha este 2025. Es importante señalar que durante muchos años el crecimiento de la infraestructura, en particular del IMSS, no iba empatado al crecimiento de la derechohabiencia, es decir, seguía habiendo más derechohabientes, pero el crecimiento iba a un ritmo mucho más despacio. Esto generaba y genera aún pues problemas de saturación. Por eso el esfuerzo del crecimiento, tanto en el primer nivel de atención y también, desde luego, en los hospitales, en el segundo nivel de atención, que hemos visto de manera muy destacada y con proyectos también hacia adelante. Ponemos la primera, por favor. De los hospitales que se mencionaron ayer, 2 ya están en operación. El primero, el que se inauguró con la Presidenta el año pasado en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, un hospital abandonado del Seguro Popular con el gobierno del Estado, que fue retomado por el IMSS y rehecho prácticamente en su totalidad, equipado y hoy operado por el Seguro Social para la atención de los derechohabientes, que además en Ciudad Juárez pues hay una derechohabiencia muy grande. Y el otro, la primera etapa de Ensenada, que en junio también se puso en operación y que ya se construye la segunda etapa con los ingenieros militares. Ahora, si podemos pasar a la siguiente, para dar un poco más de detalle de estos hospitales. Tenemos el hospital número 25, allá en Zaragoza, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Este hospital tuvo 3 etapas, es importante señalarlo. La primera fue, y todas ellas llevadas a cabo con los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la primera fue la demolición de todo el edificio del hospital. Como saben, este hospital se dañó en el sismo del 2017, se declaró que tenía que ser
demolido. Se hizo la primera demolición, la segunda etapa fue la demolición de toda la cimentación y luego un proceso muy complejo pero muy seguro para poder volver a levantar este importantísimo hospital que ya ha sido entregado por la Sedena en prácticamente todas sus áreas. Ya estamos en la etapa de pruebas para los equipos y será puesto ya en funcionamiento ahora en el mes de octubre. Son 278 camas, 180 sensables, 98 no sensables, 40 consultorios y 35 especialidades. Además, áreas importantes de cuidados intensivos y de urgencias. La misma condición en la siguiente tiene el hospital de San Alejandro, allá en Puebla, también dañado por el sismo. Lo mismo, los ingenieros militares hicieron las 3 etapas. Primero, la demolición completa del edificio, que además es un trabajo muy intensivo, pero al mismo tiempo pues algo lento, pues, se puede decir así. Muchas veces se tiene la imagen esta de las demoliciones con dinamita, eso no ocurre así, tiene que ser una demolición prácticamente a mano, desmantelamiento, demolición y después la segunda etapa, la demolición de la cimentación. También en este caso hicieron un trabajo extraordinario de mucha seguridad con pilotes que van mucho más profundos que lo regular en un hospital. Lo mismo, es un hospital con 282 camas, entre camas sensables y no sensables, 6 quirófanos, 35 consultorios, 35 especialidades y muchos servicios que no se tenían antes, como hemodiálisis, quimioterapia, clínica de mama, además de equipos de alta, de última generación. También vemos en la siguiente, también será puesto en operación en octubre. El otro es el hospital de Tula, en Hidalgo, aunque en realidad está en el municipio de Tlaxcuapan, en el terreno donde se iba a construir la refinería y que ahora es parte de los polos de desarrollo, el de economía circular en lo particular. Este hospital, que sustituyó al que se inundó en septiembre del 2021, ya opera desde hace 2 años en la unidad de medicina familiar. Esta ya está en operación, fue lo primero que se construyó y la segunda etapa es en este caso ya del hospital, y no solamente fue sustituir el hospital sino crecerlo. Son 144 camas sensables y 154 no sensables, también con 36 consultorios, 4 quirófanos, 10 máquinas de hemodiálisis, 6 de quimioterapia y 42 especialidades, y está planteado para ponerse en operación también en estas etapas, pero en diciembre ya en su plenitud. La siguiente es el hospital de Navojoa, allá en Sonora, también una obra que inició en julio del 2023, contará con 164 camas, 90 sensables y 74 no sensables, 39 consultorios y 35 especialidades. Aquí es una zona también de mucho crecimiento de la derechohabiencia, pero que tenía un hospital con muchos años de antigüedad y además pues ya difícilmente con posibilidades de resolver los problemas de salud de los derechohabientes de esa región de Sonora, y también tendrá hemodiálisis, quirófanos, salas y sillones de quimioterapia. En todos los hospitales nuevos estamos incorporando hemodiálisis, que había sido uno de los servicios más subrogados de la prestación directa del IMSS. Ya se construirán muchos hospitales sin espacios para hemodiálisis, nosotros estamos revirtiendo esa situación. También en la siguiente vemos otro de los hospitales que se inaugura este año, el hospital de zona de Guanajuato, Guanajuato, inició su construcción en diciembre del 23, son 120 camas, 72 sensables y 48 no sensables. Esta sí es una sustitución de un hospital que tenía muchos años, que se había construido en una casa, y ahí se había adaptado un hospital con 17 camas sensables, otras no sensables, ya con avisos y dictaminaciones de Protección Civil, por eso se sustituyó y también se creció el hospital. Ahora contará también con 29 consultorios, 3 quirófanos, 23 especialidades, 10 sillones de quimioterapia, además de unidad de cuidados intensivos.
En la siguiente vemos el Hospital General de Zona 14 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, también una construcción que inició en 2023. El Hospital 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez cuenta ya con más de 60 años de su operación y requería también una sustitución. Son 144 camas sensables, 136 no sensables, 43 consultorios, 5 quirófanos y 43 especialidades. También está planteado para ponerse en operación ahora en septiembre. Ya hay áreas que están operando en la consulta externa y el área de medicina física y de rehabilitación. En la siguiente también tenemos unos, y estos dos últimos es importante señalarlos. Este hospital, el de ginecopediatría de Ciudad del Carmen, Campeche, conocido como el materno infantil, otro de los muchísimos hospitales que eran financiados por el Seguro Popular, construidos por los gobiernos de los estados y abandonados por las dos instituciones. Durante 10 años estuvo este hospital ahí botado. Se tomó la decisión con la gobernadora Laida Sansores de donarlo al IMSS para que nosotros pudiéramos intervenirlo, terminarlo, equiparlo y ponerlo en operación ahora en octubre. Solo 2 hospitales tenía el IMSS en todo el estado de Campeche, ahora contará con este adicional, con este enfoque de ginecopediatría. También estará en funcionamiento en octubre. Y el último es un hospital muy particular, es el Ramos Burs, allá en Hermosillo, Sonora. En el sexenio pasado se construyó y se concluyó un hospital nuevo, ahora de IMSS Bienestar, pero la instalación que se dejaba enfrente de la Universidad Autónoma de Sonora tenía condiciones para poderse aprovechar. En ese sentido, el gobierno del estado también lo donó al IMSS y ahora concluimos una intervención y un nuevo equipamiento. Es un hospital de 115 camas, 90 sensables y 25 no sensables, 10 consultorios y 28 especialidades, además de 6 salas de cirugía ambulatoria, y hay un proyecto más adelante para otra área del hospital utilizarla como un centro de aprendizaje de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Son los que están por iniciar su operación, además de los otros 9 hospitales que con la Secretaría de la Defensa, con esta buena experiencia que hemos tenido con ellos, incrementamos nuestra colaboración y son 9 hospitales que están ya iniciando su construcción para poder disminuir esa brecha entre el número de camas que necesita una creciente derechohabiencia que tiene el Seguro Social. Entonces, pues vamos bien y, como dice la presidenta, vamos a ir mejor. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Felicitaciones por el informe, que por su estructura se ve como un informe de la construcción de un estado de bienestar. Un gran informe. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Quiero informar primero sobre las obras que estamos iniciando. En una conferencia mañanera anterior, informamos el inicio de 3 obras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, de la Unidad de Medicina Familiar en el municipio Díaz Ordaz de Tamaulipas y la demolición del viejo inmueble del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco para construir ahí una nueva unidad médica. Esto sucedió la semana antepasada, en agosto. En septiembre tenemos programadas las siguientes obras, el inicio de las siguientes obras. De la Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coahuila, de la Unidad de Medicina Familiar de Guelatao, Oaxaca, de la Unidad de Medicina Familiar de Tapanatepec, Oaxaca, también en Oaxaca, en Huautla, una unidad de medicina familiar, la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero, y el reemplazo o reconversión de la Clínica Hospital de Chetumal, Quintana Roo, en Hospital General. Asimismo, en octubre tendremos las siguientes obras o el inicio de las siguientes obras.
la ampliación de la Clínica Hospital de Cancún, Quintana Roo, de la Clínica de Medicina Familiar Satélite en Naucalpan, Estado de México, de la Unidad de Medicina Familiar de Tixcocop, en Yucatán, de la Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California, y de la Unidad de Medicina Familiar de Eselchacán, Campeche. En noviembre tendremos el inicio de las siguientes obras: la Clínica Hospital en Cherán, Michoacán, en la meseta purépecha. Esto es parte de compromisos con los pueblos indígenas de Michoacán, y de la Unidad de Medicina Familiar de Tecate, en Baja California. En total son 16 obras que estarían iniciando de agosto hasta terminar el año. La mayor parte de ellas son de primer nivel, la mayoría son unidades de medicina familiar. Ahora bien, en esta última parte del año vamos a inaugurar las siguientes unidades médicas: la Unidad de Medicina Familiar en Nochixtlán, Oaxaca, que por el lugar donde se realizó esta obra es altamente simbólica; la Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Quintana Roo. Estas están ya construidas y terminando su equipamiento para inaugurarse por la presidenta en próximas semanas o meses. Y tenemos también la donación de un par de clínicas de medicina familiar con quirófano en Tecámac, Estado de México. Aquí el ISSSTE tenía un CAF, un consultorio de atención familiar, que es una unidad muy pequeñita, y el municipio nos las cambió por 2 clínicas. Nosotros estamos muy agradecidos con el municipio de Tecámac por esta donación. También, por otra parte, tenemos entre las obras para inaugurarse la Clínica de Atención Geriátrica de Acapulco, en su primera etapa. Aquí iba a ser originalmente un centro de hemodiálisis, pero ya el nuevo Hospital Regional de Acapulco tiene 50 unidades de hemodiálisis, y entonces se está transformando en una clínica de atención geriátrica para atender diversos padecimientos de trabajadores o jubilados de la tercera edad. Y finalmente está el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, que la perspectiva es que puede estar listo a finales de este año. Agrego aquí un caso que estamos en estudio, en procesamiento, ya hablaremos con mayor detalle de él, que es la idea de reabrir el Hospital Calero, que es un hospital que está en Cuernavaca, que se cerró cuando se abrió el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, y sin embargo la comunidad ha demandado mucho su reapertura y fue rehabilitado ampliamente y equipado detalladamente por la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer un hospital COVID, o sea que es completamente viable su reapertura. Bien, quiero terminar con un par de videos de 2 casos de éxito de cirugías de trasplantes pediátricos muy interesantes. Uno de ellos en el Hospital Valentín Gómez Farías, en Jalisco. Un equipo de especialistas llevó a cabo un trasplante hepático pediátrico con donante vivo relacionado. Una madre entregó parte de su hígado para salvar la vida de su hijo. Ambos se encuentran bien y en recuperación, en seguimiento médico. Y por otra parte tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre otro caso, que es el de un joven de 16 años que enfrentaba una enfermedad renal crónica tremenda. Todo el tiempo tenía que estar siendo dializado. Sus riñones habían dejado de funcionar y su vida dependía del trasplante, y recibió una donación de un pequeño de 1 año 5 meses de Tlaxcala, que le permitió tener una perspectiva de vida. El procedimiento fue muy complejo. Los 2 riñones del pequeño
se unieron para hacer las veces de uno en el cuerpo del adolescente y el resultado fue muy exitoso. Los indicadores de función renal son bastante positivos en este joven. Ambos casos nos muestran la grandeza de la medicina mexicana y sobre todo de la solidaridad humana. Sí podemos ver los videos, por favor. En el Hospital General Dr. Valentín Gómez Farías en Jalisco, un equipo de 20 especialistas lleva a cabo el primer trasplante hepático pediátrico de donante vivo relacionado en el ISSSTE. Una madre entregó parte de su hígado para salvar la vida de su hijo de 3 años. Hoy, ambos se recuperan y se da seguimiento médico. Este trasplante para nosotros significa, para mí como mamá, darle una segunda oportunidad de vida. Gracias al doctor, al instituto. Estamos muy contentos. ISSSTE trabajó fuerte para atender al derechohabiente. Gobierno de México. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en Ciudad de México, se realizó el primer trasplante renal en bloque a un joven de 16 años con enfermedad avanzada. Gracias a la solidaridad de una familia donante y a la coordinación entre el ISSSTE, el Senatra y el IMSS, los riñones de un pequeño fueron implantados exitosamente, devolviendo esperanza y calidad de vida. Desde el Centro Nacional de Trasplantes nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con las instituciones de salud, en este caso con el ISSSTE, que gracias a los avances médicos y a su personal humano de dicha institución logramos darle un futuro alentador a Derek. Hola, soy Nena Alexander, tengo 16 años y acabo de recibir un riñón el 13 de agosto. Antes de mi trasplante, mi mamá me dializó por año y medio cada 4 horas y me inyectaba 2 días a la semana un medicamento para poder estar estable. No podía salir ni jugar para cuidar mi presión y mi catéter. A la semana de mi trasplante me dieron de alta, ya no dependía de las bolsas de diálisis para poder estar bien. Ahora que me den de alta, ya podré continuar con mis estudios, salir con mi familia, salir con mis amigos y sobre todo jugar fútbol. El máximo reconocimiento al donante y a su familia, que sin donante no hay trasplante, y gracias a ellos se pudo regresar la salud de Derek. Los invito para que todos sigamos el ejemplo de esta familia y poder construir un México sin lista de espera. ISSSTE trabajó fuerte para atender al derechohabiente. Y bueno, cambiando de tema pero sin bajar la intensidad, miren lo que ha surgido el día de hoy. Ha salido a la luz pública una entrevista que está causando un verdadero terremoto político. En ella, Donald Trump, además de lanzar ciertos elogios calculados hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también le lanza una estocada, afirmando que ella tiene miedo. ¿Miedo de qué?, se preguntarán ustedes. Pues miedo, según Trump, a aceptar una intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país. Esta declaración surge en un contexto muy complejo, en el que el gobierno estadounidense ha manifestado en repetidas ocasiones sus intenciones, o al menos la posibilidad, de intervenir militarmente en México. Esta idea no nace en el vacío, mis amigos. El presidente de los Estados Unidos ha recibido un sinfín de comentarios, de sugerencias, de invitaciones directas para que tome esa drástica medida. ¿Y de dónde provienen estas invitaciones tan sorprendentes y, para muchos, antipatrióticas? Pues, como ya se lo podrán imaginar, vienen directamente de las filas de la oposición mexicana. Sí, la oposición ha estado presionando con una fuerza inusitada, tratando por todos los medios de que el gobierno de los Estados Unidos intervenga militarmente en nuestro territorio. Ante esta presión, la postura de la presidenta Sheinbaum ha sido firme y clara, una negativa rotunda. Pero es crucial entender que esta negativa no nace del miedo, como sugiere Trump, sino de un principio fundamental e innegociable, la defensa de nuestra soberanía nacional. No se puede, bajo ninguna circunstancia, permitir la entrada de fuerzas militares de otro país así como así, a la ligera. Eso, mis amigos, es un error garrafal que atenta contra la esencia misma de nuestra nación. Permitir una intervención de esa naturaleza sería un acto de sumisión, una traición a nuestra historia y a nuestra independencia. Ellos, los estadounidenses, no vendrían a velar por los intereses de los mexicanos. Eso es una ilusión. Siempre, y esto la historia nos lo ha demostrado una y otra vez,
verán primero por sus propios intereses geopolíticos y económicos. Por lo tanto, esta narrativa de que la presidenta tiene miedo no es más que una estrategia de presión, una forma de acorralarla y de alimentar la crítica feroz que la oposición ya está ejerciendo sobre ella, precisamente por no ceder a esta peligrosa petición. Y yo les pregunto a ustedes, mis amigos que me están viendo desde la comodidad de su hogar, a ustedes, mis respetados adultos mayores. ¿A ustedes les gustaría ver soldados, fuerza militar de los Estados Unidos, patrullando las calles de nuestro país? Miren, para que no quede duda, para que ustedes mismos juzguen la situación, esto es lo que se dijo textualmente. El titular es contundente: nuevo golpe de Trump. Sheinbaum está muy asustada, declara el magnate estadounidense. Aquí tenemos el documento, la transcripción de la entrevista que ha desatado la polémica. Durante la conversación, el entrevistador, Riz, le pregunta a Trump sobre su oferta de ayuda militar a México. Trump, sin titubear, responde: le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos. El entrevistador, buscando ahondar, insiste: ¿por qué? Y es aquí donde viene la frase incendiaria de Trump: porque tiene miedo. ¡Wow! Ella está muy, pero muy asustada. Estas fueron las palabras exactas de Donald Trump, mis amigos, en esta entrevista que ya le está dando la vuelta al mundo. Aquí tenemos el fragmento original en inglés y a su lado, la traducción al español, para que no haya lugar a malas interpretaciones. Una declaración en la que tacha a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de tener miedo a que él, Donald Trump, intervenga militarmente en nuestro país. Como se los hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, permitir que Estados Unidos intervenga militarmente en México sería una afrenta directa, una falta de respeto inaceptable a la soberanía del pueblo mexicano. Sinceramente, no logro comprender por qué para muchos opositores, su única carta, su única estrategia política parece ser clamar por una intervención extranjera. ¿Acaso han olvidado la historia? Estados Unidos ha aplicado esta misma fórmula en diversos países alrededor del mundo, siempre bajo el pretexto de querer jugar al héroe, de devolverles la soberanía, la paz y la democracia. Sin embargo, la realidad, en la gran mayoría de los casos, ha sido una muy distinta y mucho más sombría. Lo que hemos visto como resultado de estas intervenciones son guerras interminables, países destrozados, y lo más doloroso de todo, incontables personas inocentes, civiles, que han sufrido las consecuencias devastadoras de estos conflictos. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que no queremos que suceda aquí, en nuestra tierra. México no es el patio trasero de nadie, no somos un tablero de ajedrez donde Trump pueda venir a mover sus piezas a su antojo. No somos un campo de juegos para las ambiciones de Estados Unidos. La principal acusación que el gobierno estadounidense lanza contra nuestro país es la supuesta fabricación y exportación de drogas que, según ellos, tanto daño causan a su población. Pero seamos honestos, esta es una visión muy parcial del problema. Allá, del otro lado de la frontera, existe un problema gigantesco de consumo, una demanda insaciable que ellos mismos no han sabido o no han querido controlar. El gobierno de Estados Unidos nunca ha implementado políticas efectivas para ayudar a su propia gente que, lamentablemente, padece de esta terrible adicción. Y hay otro factor crucial del que muchos prefieren no hablar. Estados Unidos es el principal proveedor de armas para el crimen organizado en México. Ellos también aportan, y en gran medida, al poder de fuego de estos grupos criminales. Han armado hasta los dientes a los cárteles, y todas esas armas, desgraciadamente, provienen directamente de su territorio, donde el control sobre la venta de armamento es laxo o inexistente. Ese es el problema de raíz que el presidente de Estados Unidos debería resolver primero, antes de señalar con el dedo a México. Solo entonces se podría hablar de una colaboración real, una colaboración que, por cierto, la presidenta Sheinbaum ya ha ofrecido y ha fomentado. Se ha abierto a la cooperación, a trabajar en conjunto, pero ha dejado meridianamente claro que una cosa es colaboración y otra muy distinta es intervención militar. Porque, como se los digo, eso sería pisotear la soberanía de nuestra nación. O díganme ustedes, ¿qué opinan, mis amigos? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Acaso ustedes sí estarían de acuerdo con una intervención militar en nuestro país? Es una pregunta válida, y todas las opiniones son respetables. Cada quien tiene su propio punto de vista, su propia forma de pensar, y es en el debate de ideas donde se enriquece la democracia. Y hablando de figuras polémicas, pasemos ahora a otro personaje que está en el ojo del huracán, Alito Moreno. Con la inminente llegada de la reforma al Poder Judicial, parece que la justicia le está empezando a soplar en la nuca al dirigente del PRI.
Ayer mismo fuimos testigos de un espectáculo lamentable en el Congreso. Vimos a un Alejandro Moreno, presidente del PRI, completamente desesperado. Ante la evidente incapacidad de su bancada para entablar un diálogo constructivo, optaron por el camino de la violencia. Quizás fue una violencia auditiva, con gritos y sombrerazos, pero violencia al fin y al cabo. Y no es la primera vez. Recordemos que ya ha incurrido en agresiones físicas anteriormente. Este personaje, Alito Moreno, enfrenta serias acusaciones en su estado natal, Campeche. La gobernadora Laida Sansores ha presentado denuncias en su contra por diversas situaciones. Y ahora, en un intento desesperado por desviar la atención, sale a hacer señalamientos, acusando al gobierno actual de ser autoritario, de estar instaurando una dictadura. Es evidente que esta estrategia tiene un objetivo muy claro: aprovechar la visita de funcionarios de Estados Unidos para hacer ruido, para proyectar a nivel internacional una imagen de que México va por mal camino. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que realmente le hagan mucho caso? Como bien dijo alguien por ahí, la derecha en México ya no pinta, ya no tiene el peso de antes. México es un país democrático, un país libre, soberano. Ayer lo dije y lo sostengo con total convicción: en el México de hoy no se reprime al pueblo. Existe libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Aquellos de nosotros que ya peinamos canas, que tenemos más años, sabemos perfectamente que esta no era la realidad en el México del pasado. Martí Batres mencionaba el caso de Nochixtlán, un doloroso recordatorio de la represión. Y qué simbólico que ahora, en ese mismo lugar, se vaya a construir una unidad de medicina familiar del ISSSTE y del IMSS para los maestros. Un lugar que fue escenario de la represión, ahora será un espacio para la salud y el bienestar. No podemos olvidar aquella infame llamada de Claudio X González, ¿se acuerdan? Pidiendo mano dura contra los maestros. Y no tenemos que irnos tan lejos, no hace falta remontarnos al PRI de los años 60 o 70. Pensemos en el pasado más reciente, en el sexenio del 2012 al 2018. Un gobierno que se caracterizó, entre otras cosas, por la brutal represión contra el magisterio. Maestros que simplemente no estaban de acuerdo con la mal llamada reforma educativa y que, por salir a manifestarse, por ejercer su derecho a la protesta, fueron reprimidos violentamente. A la llamada de Claudio X González en un video, le siguió una represión cruenta, con detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza. Y todo, ¿por qué? Porque los maestros, en su gran mayoría, no querían esa reforma educativa. Para que vean ustedes, mis amigos, que en ese entonces sí había represión, y de la más dura. Era un escenario completamente diferente al de hoy. Y ahora, Alito Moreno tiene el descaro de salir a decir que son víctimas de represión. Por favor, ¿de cuál represión habla? Si lo hemos visto incluso golpeando a sus compañeros senadores. Y recordemos algo muy importante: él ni siquiera llegó al Senado por el voto popular. Él es un senador plurinominal, al igual que Ricardo Anaya, que Lili Telles y que tantos otros que, como última y desesperada esperanza para recuperar el poder, han invitado y anhelado que Donald Trump, o el gobierno de Estados Unidos en general, intervenga en nuestro país. Eso, mis amigos, no tiene otro nombre más que traición a la patria, perpetrada por políticos que ni siquiera representan la voluntad del pueblo. Y es precisamente por esto, mis amigos, que yo, en lo personal, y sé que muchos de ustedes también, apoyaría con toda mi convicción la reforma electoral que está planteando la presidenta, especialmente en el punto que busca desaparecer la figura de los diputados y senadores plurinominales. Es que ya no puede haber legisladores de primera y de segunda, no puede haber representantes por encargo. ¿Cómo es posible que pongamos en un puesto de tanto poder a alguien que no fue electo por el pueblo y que, sistemáticamente, vota en contra del bienestar del país? Todas las propuestas que se han hecho para sacar adelante a la gente, para ayudar a los más necesitados, para el bien común, estas personas siempre las han bloqueado, siempre han votado en contra. Se dedican a inventar información falsa, a manipular la opinión pública, a sembrar el miedo. Ese tipo de personajes ya no deberían llegar al poder por la vía plurinominal. Porque si un día un ciudadano se acerca a reclamarles, a decirles, oye, ¿por qué haces eso? Se supone que debes representarnos a nosotros, a la gente común que no nos dedicamos a la política pero que queremos ver un cambio positivo. ¿Saben qué nos van a responder? Nos dirán, ¿y tú por qué me exiges a mí? Si tú ni siquiera votaste por mí. Yo estoy aquí por el dedazo de mi partido. Así que mejor cállate, dedícate a lo tuyo y ve a exigirle a aquel por quien sí votaste.
Y si ese tampoco te hace caso, pues como ellos mismos dicen con tanto cinismo, disfruta lo votado. Así de cruda es la situación con los priistas, que ahora sí están temblando de miedo. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Quería compartirles este análisis, este video informativo, en el día de hoy. Me da un gusto enorme que sigan aquí, acompañándonos. Vamos a seguir trabajando sin descanso para traerles más videos, para mantenerlos informados a todos y cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Y si tienen alguna duda con su pago, con su pensión, por favor, no duden en dejarnos un comentario aquí abajo. Vamos a estar respondiéndoles a cada uno de ustedes, mis queridos amigos adultos mayores, y a todos los que estén cobrando algún programa social. Y antes de despedirme, casi se me olvida algo sumamente importante. ¡Qué bueno que lo recordé! No podía irme sin informarles sobre este tema crucial de las pensiones, pero no las de ustedes, sino otras, las de los privilegiados. Miren, con la llegada del nuevo ministro presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avecina un cambio radical. Van a desaparecer muchas pensiones y salarios estratosféricos. En serio, qué bueno que me acordé antes de terminar el video. Con la llegada de este nuevo ministro, y aquí voy a leerles la nota para ser preciso, se dice adiós a las pensiones millonarias de los exministros. El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, mandará a revisar y a recortar de manera drástica esas pensiones de lujo que llegan hasta los 385,000 pesos mensuales. 385,000 pesos. Mucho más de lo que gana la propia presidenta de la República. Y se establecerá un principio fundamental. Nadie, absolutamente nadie, podrá ganar más que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A disfrutar lo votado. Vamos a escuchar con atención, porque este nuevo ministro no va a poder ganar más que la jefa del Ejecutivo, a diferencia de sus antecesores, que se estaban embolsando la insultante cantidad de 300,000 o hasta 400,000 pesos mensuales. Estos ministros del antiguo régimen van a ver sus privilegios revisados, y se va a adoptar de una vez por todas ese sistema de austeridad republicana en el que nadie puede estar por encima del salario presidencial. Y esto es un gran paso, porque recordemos que esta misma propuesta ya se le había enviado en el pasado a Norma Piña cuando se aprobó la reforma constitucional. ¿Y qué fue lo que hicieron en ese entonces? Norma Piña y sus aliados la rechazaron, la negaron, argumentando que no era necesario. Y su pretexto era el más cínico de todos. Decían que si no ganaban esos sueldos exorbitantes, entonces serían susceptibles a la corrupción. Imagínense la desfachatez. Como si el dinero fuera una vacuna contra la deshonestidad. La realidad nos demostró todo lo contrario. A pesar de ganar esas cantidades obscenas, los vimos ser sobornados, los vimos prestarse a todo tipo de corruptelas. Porque, mis amigos, cuando uno quiere hacer el bien, cuando uno tiene convicciones firmes, no hace falta que le paguen una millonada. Te pueden estar pagando 20,000 o 30,000 pesos, pero si tú tienes la convicción de hacer tu trabajo con rectitud, de cumplir el juramento que le hiciste a la bandera de servir a tu país con justicia y soberanía, lo vas a hacer. No necesitas que te forren los bolsillos de millones de pesos para ser honesto. Y eso es precisamente lo que trae este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él ha puesto un acento durísimo en el tema de la austeridad. Todos los jueces y magistrados electos ganarán menos que la presidenta de la República, lo que, de entrada, va a implicar un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales. Y Ciro Gómez Leiva lo avisaba, a los ministros en retiro, que no son solo los que acaban de dejar el cargo, sino también otros de épocas pasadas como Guillermo Ortiz, Margarita Luna Ramos, Juan Silva Mesa, e incluso el propio Eduardo Medina Mora, a todos ellos se les va a revisar su sueldo. Porque, como ya mencionamos, hay ministros en retiro que ganan hasta 385,000 pesos mensuales. Es una verdadera locura. Aquí tenemos las palabras exactas del nuevo ministro presidente, escuchen con atención. Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y, a la par, se analicen y se solucionen los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que actualmente ganan más que la presidenta. Vamos a ajustar a todos y a todas a las remuneraciones que marca el mandato constitucional. Tan solo con tomar esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión exhaustiva de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro, para que se ajusten a lo que dicta la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora,
hemos podido constatar que perciben salarios que van desde los 205,000 hasta los 385,000 pesos mensuales, muy por encima de lo que gana la Presidenta de la República. También solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto de la Corte. Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y los gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros, manteniendo únicamente lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento de la Suprema Corte. Ahí lo tienen, mis amigos. Como ustedes mismos lo han escuchado, viene una revisión a fondo de todos esos salarios, pensiones y privilegios. Y la verdad, qué bueno. Porque, como lo mencionó el ministro presidente, esto significará un ahorro de 800 millones de pesos al año. 800 millones que se iban en pensiones, salarios y gastos excesivos. Porque, no se nos olvide, a estos ministros se les daba dinero hasta para el papel de baño, con todo respeto lo digo. Eran gastos que ni siquiera podemos imaginar. ¿Y cuál era su argumento, su soberbia para defender todo ese despilfarro? Decían que debían vivir así, rodeados de lujos, para que no los fueran a sobornar. Esa era la estupidez que defendían. ¿Y por qué? Porque en el fondo sabían que eran unos corruptos, y ni siquiera llevándose todo ese dineral dejaron de serlo. Ahí tienen el caso de Norma Piña, que junto con sus ministros y magistrados aliados, le otorgaban amparos a Ricardo Salinas Pliego para que no pagara miles de millones de pesos en impuestos. Entonces, yo me pregunto, ¿de dónde carajos pensaba Norma Piña que iba a salir el dinero para pagarle sus sueldos millonarios a sus amigos y a los pensionados de lujo? Pues de los impuestos del pueblo. ¿Y cómo se atreve a perdonarle los impuestos a un empresario multimillonario? Es un círculo vicioso de corrupción. Solo es cuestión de analizarlo un poco para darse cuenta del tamaño del cinismo. Por eso, yo la verdad, estoy muy esperanzado de que este nuevo Poder Judicial, ahora sí, haga las cosas bien y le lleve verdadera justicia a todos los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos adultos mayores, y todas las personas que nos han acompañado en este nuevo video? Quiero leer sus comentarios, quiero que participen, que se abra el debate. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo video, con más noticias y más análisis. Échenle muchas ganas, y que tengan una excelente, pero excelente semana. Hasta la próxima, mis amigos.